¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucedió en los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿A dónde fue Él? ¿Qué hizo en ese tiempo? Muchos conocen la cruz y el sepulcro vacío, pero pocos entienden el misterio de la bajada de Cristo al infierno. ¿Qué significa esta verdad? ¿Cómo afecta nuestra fe hoy? En el video de hoy descubrirás revelaciones profundas que pocos conocen sobre este momento crucial de la historia. Quédate conmigo hasta el final, porque este es un mensaje que puede transformar tu visión sobre la victoria de Cristo. Prepárate para un video que te inspirará. Ya envíalo a alguien que necesita escuchar este mensaje y escribe aquí en los comentarios: seguiré a Jesús hasta el fin. La muerte de Jesús en la cruz fue uno de los eventos más significativos de la historia de la humanidad. En el momento en que Él entregó su espíritu, hubo tinieblas sobre la tierra. El velo del templo se rasgó y un terremoto sacudió Jerusalén. Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 51. Pero además de lo que era visible, algo profundo sucedía en el mundo espiritual. La Biblia sugiere que Cristo, después de su muerte, descendió a las regiones inferiores de la tierra, un lugar misterioso llamado Seol o Hades, donde los muertos aguardaban su destino. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. La idea de que Jesús descendió al infierno plantea interrogantes. Si Él era puro y santo, ¿por qué tendría que ir a ese lugar? Sin embargo, ese descenso no fue un castigo, sino un acto de soberanía y justicia. Jesús no fue al infierno como un condenado, sino como un rey victorioso que tenía un propósito específico que cumplir. Él estaba allí para proclamar la victoria sobre la muerte y anunciar su autoridad suprema. Los judíos de la época tenían una visión clara del mundo de los muertos. El Seol se dividía en 2 partes: el seno de Abraham, donde reposaban los justos, y un lugar de tormento donde estaban los impíos. La parábola del rico y Lázaro, contada por Jesús, ilustra bien esta división. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Esto sugiere que, al morir, Cristo habría visitado ese lugar para anunciar algo importante. La muerte de Jesús no fue solo un sacrificio físico, sino también un hito en la historia de la redención. Si el salario del pecado es la muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces Cristo experimentó la separación completa para que ninguno de nosotros necesitara pasar por eso eternamente. Su viaje al mundo de los muertos es parte de esta obra redentora. Al descender más profundo en esta revelación, entenderemos el verdadero propósito de este descenso y cómo afectó tanto a los justos como a los condenados. El infierno no fue el fin de la historia, sino el escenario donde Cristo demostró su victoria absoluta sobre el pecado y la muerte. El descenso de Jesús al infierno no fue un evento aislado, sino parte del plan de Dios para la salvación. El apóstol Pedro menciona que Cristo fue vivificado por el Espíritu y entonces predicó a los espíritus en prisión. Primera Pedro capítulo 3, versículos 18 al 19. Este pasaje sugiere que Jesús proclamó un mensaje importante en el mundo de los muertos, algo que cambiaría el destino de la humanidad. Desde el punto de vista teológico, el descenso de Cristo demuestra que su obra no estaba limitada al mundo físico. Él penetró las profundidades de la existencia humana, alcanzando incluso a los muertos. Esta revelación refuerza la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la creación, pues no hay lugar donde su presencia no pueda manifestarse. Algunos estudiosos entienden que esta predicación de Cristo a los espíritus en prisión puede
está relacionada con los justos que murieron antes de la cruz. Ellos aguardaban la redención definitiva, pues los sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes para la remisión completa de los pecados. Si esta interpretación es correcta, Cristo descendió para anunciar que la promesa de salvación finalmente se cumpliría. Por otro lado, también existe la visión de que esta predicación fue una proclamación de juicio a los impíos, confirmando la justicia divina. El descenso de Cristo al infierno, entonces, tendría un significado doble: liberación para los justos y condena definitiva para los rebeldes. Este descenso nos enseña que la obra de Cristo es completa y soberana. Él no solo murió y resucitó, sino que también ejerció autoridad sobre los dominios espirituales. Esto refuerza la verdad de que ninguna fuerza, ya sea en la tierra, en el cielo o en el infierno, puede resistir al poder del Hijo de Dios. La confusión sobre la bajada de Jesús al infierno muchas veces proviene de la falta de claridad sobre los términos usados en la Biblia para describir el mundo de los muertos. El Antiguo Testamento habla del Seol, un lugar donde los muertos esperaban el juicio. Salmos capítulo 16, versículo 10. En el Nuevo Testamento, este concepto se amplía con el término Hades, equivalente al Seol en la cultura griega. Hechos capítulo 2, versículo 27. El infierno, como entendemos hoy, no es el mismo lugar al que Jesús descendió. El término infierno puede ser una traducción imprecisa, pues la Biblia distingue entre el Hades y el lago de fuego. El Hades es temporal, mientras que el lago de fuego es el destino final de los impíos tras el juicio final. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Jesús usó diferentes términos para referirse al mundo espiritual. Él mencionó el Gehenna, un lugar de castigo eterno, y también habló sobre las tinieblas exteriores. Cada uno de esos términos lleva un significado distinto. Al entender estas distinciones, comprendemos que la bajada de Cristo fue una misión específica dentro del plan de Dios. Él no fue para ser castigado, sino para cumplir un propósito divino, que involucra tanto a los justos como a los condenados. Esta revelación nos ayuda a ver con más claridad el significado de la bajada de Cristo. La Biblia no enseña que Él sufrió en el infierno, sino que ejerció su autoridad sobre todas las dimensiones de la existencia. La bajada de Jesús al mundo de los muertos no fue un evento inesperado. Las Escrituras ya habían profetizado este acontecimiento siglos antes. En el Salmo 16, David declaró: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Salmos, capítulo 16, versículo 10. El apóstol Pedro, en su sermón el día de Pentecostés, afirmó que esta profecía se cumplió en Jesús, pues Él murió, pero no permaneció en el Hades, resucitando al tercer día. Hechos, capítulo 2, versículo 27 al 31. Las profecías mesiánicas revelan que el plan de Dios siempre incluyó la redención de aquellos que murieron antes de la cruz. En el libro de Isaías hay la descripción del siervo sufriente, que sería contado entre los transgresores y entregaría su vida en favor de los pecadores. Este texto sugiere que el Mesías pasaría por la experiencia de la muerte, pero saldría victorioso. Su misión no se restringiría a los vivos, sino también a los que ya habían partido, cumpliendo la promesa de Dios a los patriarcas y profetas. Y además, el mismo Jesús habló sobre la necesidad de su muerte y sobre su autoridad sobre la muerte y el infierno. En una de sus conversaciones con los discípulos, Él afirmó que tenía poder para dar su vida y volver a tomarla. Estas palabras
indican que su jornada no terminaría en la cruz, sino que se extendería hasta el mundo de los muertos, donde demostraría su soberanía. Los antiguos rabinos judíos también tenían una comprensión sobre la venida de un Mesías que liberaría a los cautivos del Seol. Aunque su interpretación no era totalmente clara, existía la idea de que el Salvador traería redención más allá de esta vida. Este concepto se alinea con la misión de Jesús al descender al mundo de los muertos para proclamar su victoria. La bajada de Cristo, por lo tanto, no fue un accidente ni un detalle irrelevante. Ella formaba parte del gran plan divino que los profetas anunciaron y que se cumplió plenamente en la persona del Hijo de Dios. Esta revelación confirma que la salvación se extiende a todas las eras, alcanzando incluso a aquellos que murieron antes de la venida de Cristo. La muerte de Jesús fue un evento marcante no solo en la tierra, sino también en los cielos y en el mundo espiritual. Tan pronto como entregó su espíritu al Padre, la narrativa bíblica nos lleva a reflexionar sobre un intervalo misterioso: los 3 días entre su muerte y resurrección. La pregunta que surge es: ¿qué hizo Jesús en ese período? El apóstol Pedro nos da una pista al afirmar que Cristo, después de ser muerto en la carne, fue vivificado por el Espíritu y predicó a los espíritus en prisión. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Este pasaje ha sido ampliamente debatido, pero una cosa es cierta: Cristo no permaneció inactivo, sino que cumplió un propósito divino. En el contexto de la tradición judía, se creía que el alma del fallecido descendía al Seol, el lugar de los muertos, donde esperaba el juicio final. Esta visión ayuda a comprender la descenso de Cristo a las profundidades de la tierra. Como mencionó Pablo al escribir: ahora esto, él subió. ¿Qué es, sino que también antes había descendido a las partes más bajas de la tierra? Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Este fragmento sugiere que Jesús descendió al dominio de los muertos, un acto cargado de significado espiritual. Algunos estudiosos entienden que Cristo fue hasta los justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés y David, para anunciar la concretización de la promesa de la salvación. Estos santos murieron en la esperanza del Mesías y ahora veían su fe cumplirse. Jesús no los rescataba de un castigo, sino que los llevaba a la plenitud de la presencia de Dios, abriéndoles las puertas del paraíso. Otros apuntan que la predicación de Cristo en ese período incluyó una proclamación de juicio a los ángeles caídos y a los impíos que ya estaban condenados. Su presencia en el mundo de los muertos no era de sufrimiento, sino de autoridad y poder. Él no fue un prisionero en el infierno, sino un rey victorioso, declarando su triunfo sobre las fuerzas del mal y estableciendo un hito en la historia espiritual de la humanidad. Al tercer día, Jesús rompió las barreras de la muerte y resucitó en gloria. Este momento selló su misión y garantizó la resurrección futura de todos los que creen en él. Los 3 días entre su muerte y resurrección no fueron de silencio o pasividad, sino de cumplimiento profético, liberación y manifestación suprema de su victoria sobre el pecado y la muerte. La predicación de Jesús a los espíritus en prisión es uno de los misterios más profundos de las Escrituras. La afirmación de Pedro sobre esta predicación plantea preguntas sobre quiénes eran esos espíritus y cuál fue el mensaje proclamado. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. Para entender este evento, necesitamos considerar el contexto espiritual de la época y la estructura del mundo de los muertos según la tradición bíblica. Una de las interpretaciones más aceptadas es que los espíritus en prisión,
Eran las almas de los justos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Ellos estaban en el llamado seno de Abraham, esperando la redención definitiva, ya que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían removerlos completamente de la condición de separación causada por el pecado. La predicación de Cristo, en este caso, sería la proclamación de la redención finalmente consumada, trayendo alegría y liberación a aquellos que creyeron en Él antes incluso de verlo. Otra línea de pensamiento sugiere que Jesús proclamó su victoria a los ángeles caídos mencionados en el libro de Génesis. Estos seres fueron aprisionados desde tiempos antiguos debido a su rebeldía y corrupción de la humanidad. Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. El mensaje que Cristo anunció a ellos no fue una oferta de salvación, sino la confirmación de su condena eterna, dejando claro que su obra había triunfado sobre las fuerzas del mal. Independientemente de la interpretación, la predicación de Cristo en ese momento no fue un llamamiento al arrepentimiento, sino una declaración de victoria. Para los justos fue la noticia de la redención finalmente consumada. Para los impíos y los ángeles caídos fue la confirmación de la autoridad de Cristo sobre todo el universo. Este evento refuerza una verdad poderosa. No hay dominio, ya sea en la tierra, en el cielo o en el infierno, que esté fuera del control del Hijo de Dios. Su descenso al mundo de los muertos demostró que la cruz no fue una derrota, sino el inicio de una conquista eterna. La cruz fue vista por los enemigos de Jesús como el momento de su derrota, pero espiritualmente fue exactamente lo contrario. La muerte de Cristo no representó el fracaso de su misión, sino la victoria sobre el pecado, la muerte y las fuerzas de las tinieblas. Cuando Él gritó, «Está consumado», antes de entregar su espíritu, Juan capítulo 19, versículo 30, no era un grito de rendición, sino una declaración de misión cumplida. El plan de Dios para la redención de la humanidad estaba completo y Satanás había sido desarmado. La Biblia enseña que la muerte entró en el mundo por el pecado de Adán y que desde entonces la humanidad estaba bajo la esclavitud del miedo a la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Satanás usaba esta realidad como un arma, manteniendo a los hombres lejos de Dios. Pero Cristo, al morir sin pecado, rompió ese dominio. El autor de Hebreos describe esta victoria al afirmar que Jesús, a través de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, y liberó a aquellos que, por miedo a la muerte, estaban sujetos a la esclavitud. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero esta victoria no fue solo espiritual e invisible. Cuando Cristo descendió al mundo de los muertos, Él manifestó esta conquista ante todo el dominio infernal. Él no descendió como un derrotado, sino como un rey soberano, que venía a tomar posesión de aquello que ya le pertenecía. Satanás, que pensaba haber vencido, se vio ante el Hijo de Dios, triunfante y glorioso. Si antes el enemigo podía reclamar el poder sobre los muertos, ahora todo estaba en manos de Cristo. Este triunfo es la base de nuestra fe. Jesús no solo pagó el precio del pecado, sino que resucitó, garantizando que aquellos que creen en Él también resucitarán. La muerte ya no tiene la última palabra. El infierno no puede reclamar sobre aquellos que están en Cristo. El rugido del enemigo fue silenciado ante la gloria del Cordero. La victoria de Cristo no fue parcial ni temporal, fue total y eterna. Él aplastó la cabeza de la serpiente, cumpliendo la promesa hecha en el Edén. Génesis capítulo 3, versículo 15.
Su autoridad ahora se extiende sobre todas las cosas, y la última palabra sobre la eternidad pertenece solo a Él. Si la cruz marcó el sacrificio de Cristo, su descenso al mundo de los muertos marcó la liberación de los justos que esperaban la redención. Antes de su obra consumada, los santos... A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episode streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. del Antiguo Testamento no podían entrar directamente en la presencia de Dios, pues el pecado aún no había sido definitivamente removido. Ellos estaban en el Seol, en el lugar conocido como Seno de Abraham, un lugar de descanso, pero aún separado de la plena comunión con Dios. Lucas capítulo 16, versículos 22 al 26. Cuando Cristo descendió al Seol, Él vino como aquel que finalmente cumplió la promesa de redención. La sangre de los sacrificios antiguos solo cubría los pecados, pero la sangre de Jesús los removió completamente. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Ante esto, Él proclamó a los justos que la espera había terminado. El velo que separaba al hombre de Dios estaba rasgado, y ellos finalmente podrían entrar en la presencia del Altísimo. Es por eso que la resurrección de Cristo fue acompañada por un fenómeno extraordinario. Muchos santos que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Esto no fue un evento aleatorio, sino una señal poderosa de que la muerte no podía retener más a aquellos que pertenecían a Dios. Esta liberación también representa lo que sucederá en el futuro. Así como Jesús rescató a los justos del Seol, un día Él volverá para buscar a su iglesia y consumar la restauración de todas las cosas. El Seol y el Hades serán definitivamente destruidos en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte dejará de existir. El impacto de la descensión de Cristo fue, por lo tanto, cósmico y eterno. Él abrió el camino, no solo para los que murieron antes que Él, sino para todos los que creerán en su nombre hasta el fin de los tiempos. La bajada de Jesús al mundo de los muertos no fue un concepto desarrollado posteriormente por la Iglesia, sino una verdad enseñada por los apóstoles desde los primeros días de la fe cristiana. Ellos veían este acontecimiento como parte fundamental del plan de Dios para la salvación de la humanidad y como la prueba definitiva de la autoridad suprema de Cristo sobre la vida y la muerte. El propio apóstol Pedro, al predicar en el día de Pentecostés, hizo una referencia clara a la bajada de Jesús al Hades, citando el Salmo 16, donde David profetizaba: «Pues no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Hechos, capítulo 2, versículo 27. Pedro explicó que esta profecía no se refería a David, pues su cuerpo aún estaba en la tumba, sino a Cristo, que murió y descendió al mundo de los muertos, pero no permaneció allí, pues resucitó al tercer día. La enseñanza apostólica sobre la bajada de Cristo no solo afirmaba este evento, sino que también lo conectaba directamente a la victoria definitiva sobre Satanás y la muerte. El apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, hizo una declaración profunda sobre este misterio. Ahora bien, esto, Él subió. ¿Qué es, sino que también antes había descendido a las partes más bajas de la tierra? Aquel que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10.
Este texto sugiere que Cristo, al descender, realizó algo crucial en la esfera espiritual antes de su gloriosa ascensión. El apóstol Pedro también escribió sobre este evento en su primera carta, afirmando que, después de su muerte, Cristo fue y predicó a los espíritus en prisión, es decir, a los muertos que estaban retenidos en el Hades. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Este pasaje es interpretado de diversas formas, pero la idea central es clara. La bajada de Cristo tuvo un propósito específico y significativo dentro del plan redentor. Algunos estudiosos creen que esta predicación fue una proclamación de victoria a los justos del Antiguo Testamento, confirmando que la salvación prometida se había cumplido. Otros sostienen que Cristo anunció su victoria sobre los poderes de las tinieblas, declarando que el reino de Dios había triunfado definitivamente sobre la muerte. La enseñanza apostólica también enfatizaba que, a través de esta bajada, Cristo tomó para sí la autoridad sobre la muerte y el infierno. Esta verdad se expresa en varios pasajes de las Escrituras, especialmente en Apocalipsis, donde Jesús declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Esto muestra que su bajada al mundo de los muertos no fue un acto pasivo, sino una conquista activa, donde Él recuperó el dominio sobre la muerte y el destino eterno de los hombres. La bajada de Jesús al Hades era una doctrina central para los apóstoles. Para ellos, este evento no solo confirmaba las Escrituras, sino que también demostraba la extensión infinita del amor y del poder de Cristo. Él no solo murió por nosotros, sino que entró en el propio dominio de la muerte para triunfar sobre ella. Esta enseñanza fue transmitida de generación en generación y permanece hasta hoy como una verdad esencial de la fe cristiana. Pocas declaraciones en las Escrituras son tan poderosas como las palabras que Cristo dijo a Juan en su visión en la isla de Patmos. «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Esta frase revela el colmo de la victoria de Cristo sobre las fuerzas de las tinieblas. Pero, ¿qué significa decir que Jesús posee las llaves de la muerte y del infierno? ¿Cómo impacta esta verdad en la vida de los creyentes? En la cultura bíblica, poseer llaves significaba tener autoridad sobre algo. Aquel que tenía las llaves de una ciudad o de un reino era quien controlaba la entrada y la salida, quien tenía el poder de permitir o impedir el acceso. Cuando Jesús afirma que ahora tiene las llaves de la muerte y del infierno, Él está declarando que el dominio sobre el destino eterno de los hombres ya no está más en manos de Satanás o de la muerte, sino bajo su propia soberanía absoluta. Esta autoridad fue conquistada a través de su muerte y resurrección. Antes de la cruz, la muerte era vista como un enemigo invencible, algo que nadie podría evitar. Todos los hombres estaban sujetos a ella debido al pecado de Adán. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pero Jesús, al morir sin pecado, rompió este ciclo. Él no solo enfrentó la muerte, sino que la destruyó, quitándole su poder de condenación eterna sobre aquellos que creen en Él. La mención al infierno, Hades, en esta declaración también es significativa. El Hades era el lugar al que las almas de los muertos iban antes del juicio final. Antes de la obra de Cristo, el dominio sobre este lugar parecía pertenecer al enemigo, pues la humanidad estaba aprisionada en el ciclo de la muerte. Pero al descender al Hades, Jesús entró en el territorio de la muerte no como un derrotado,
sino como un rey victorioso, y al resucitar, Él tomó posesión definitiva de este dominio. Esto significa que nadie más necesita temer la muerte o la condenación eterna, pues Jesús tiene las llaves. Él es quien abre y cierra las puertas del destino eterno. Aquellos que están en Cristo no necesitan temer el infierno, pues su salvación está sellada en Él. Este es el mayor consuelo para el creyente, la certeza de que su vida está en manos de aquel que venció la propia muerte. Además, esta victoria tiene un significado escatológico profundo. En Apocalipsis vemos que, al final de los tiempos, la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego, siendo destruidos para siempre. Apocalipsis capítulo 20. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Versículo 14. Esto significa que la muerte dejará de existir y el infierno no será más un lugar de aprisionamiento. Este será el cumplimiento definitivo de la promesa de Cristo, donde la vida reinará eternamente y todo sufrimiento será abolido. La posesión de las llaves de la muerte y del infierno por parte de Jesús es, por tanto, la mayor prueba de su autoridad sobre toda la creación. Él no solo garantizó la salvación de los que creen en Él, sino que también decretó el fin definitivo del imperio de las tinieblas. Su victoria no fue solo para el pasado o para el presente, sino para la eternidad. La resurrección de Jesús Cristo fue el evento que cambió para siempre la historia de la humanidad. Si su muerte pagó el precio por los pecados, su resurrección fue la prueba de que el pago fue aceptado y de que el poder de la muerte había sido derrotado. Este evento no fue solo un retorno a la vida, sino la inauguración de una nueva era, donde la muerte no tiene más dominio sobre aquellos que están en Cristo. Las Escrituras afirman que Jesús fue las primicias de los que duermen, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. O sea, Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, abriendo el camino para la resurrección futura de todos los creyentes. El apóstol Pablo explica que así como todos murieron en Adán, todos los que están en Cristo serán vivificados en Él. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Esto significa que la resurrección de Jesús no fue un evento aislado, sino el inicio de una realidad eterna para todos aquellos que creen en su nombre. Cuando Cristo resucitó, Él demostró que su victoria sobre el infierno no fue temporal, sino definitiva. Él no solo salió de la tumba, sino que redefinió el destino eterno de la humanidad. Antes, la muerte era un callejón sin salida, pero ahora es solo un pasaje para aquellos que están en Cristo.
Él no fue el primero en volver de la muerte, pues Lázaro y otros fueron resucitados antes, pero fue el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible, sin más estar sujeto a la muerte. La resurrección de Jesús también marcó el inicio de lo que las Escrituras llaman nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Aunque esta realidad aún no se ha manifestado en plenitud, la resurrección fue la primera señal de que el reino de Dios ya está en acción. Este evento dio inicio al período de la gracia, donde la muerte y el infierno ya han sido vencidos, pero aguardamos el día en que serán completamente erradicados. Por eso, la resurrección no es solo un hecho histórico, sino una realidad que impacta nuestra vida diaria. Si Cristo venció la muerte, no hay más razón para temer al infierno. Si Él tomó las llaves de la muerte y del Hades, no hay condenación para aquellos que están en Él. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esto significa que los creyentes viven con esperanza, no solo en la vida presente, sino en la eternidad. La bajada de Cristo al infierno no fue solo un evento que marcó su victoria sobre la muerte, sino también un presagio del juicio final. La Biblia enseña que habrá un día en que todos los muertos resucitarán para comparecer ante el tribunal divino y recibir su sentencia eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Ese día será la consumación de toda la historia humana, cuando Cristo ejercerá su autoridad final sobre vivos y muertos, separando a aquellos que lo aceptaron de los que lo rechazaron. Este juicio fue prefigurado en la propia bajada de Cristo al Hades. Cuando Él descendió a las profundidades de la tierra, no lo hizo como un prisionero, sino como un rey victorioso. Esa bajada no fue un momento de sufrimiento, sino de proclamación. El apóstol Pedro afirma que Jesús predicó a los espíritus en prisión. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 19. Y esto puede ser entendido como un anuncio de la victoria de Dios sobre las tinieblas. Aquellos que estaban en el Seol tuvieron la confirmación de que el plan de redención había sido consumado. La Biblia enseña que Cristo volverá para juzgar a todos los hombres, tanto a los que estén vivos como a los que ya hayan muerto. El apóstol Pablo afirma que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de Jesús Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 31. Lo que Él demostró en su bajada al infierno será completamente manifestado en ese juicio final. Otro punto crucial es que, al final de los tiempos, el propio infierno será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Esto significa que la muerte y el Hades dejarán de existir y no habrá más lugar de separación entre Dios y los hombres redimidos. La bajada de Cristo al infierno fue un anuncio de esta destrucción futura, demostrando que Satanás y sus dominios están con los días contados. La relación entre la bajada de Cristo y el juicio final es directa y profunda. Lo que Él inició en su primera venida será concluido en su segunda. Él ya tomó las llaves de la muerte y del infierno, ya demostró su soberanía sobre los reinos espirituales, y en el día final, Él ejercerá su autoridad suprema, trayendo juicio para los impíos y plena salvación para los justos. La bajada de Jesús al infierno no fue solo un evento humano o terrenal, sino un acontecimiento que afectó toda la orden espiritual. Los ángeles y demonios fueron testigos de este evento, y cada grupo reaccionó de manera diferente a la presencia del Hijo de Dios en el mundo de los muertos. Lo que ocurrió en esta esfera invisible tiene profundas implicaciones para la comprensión de la victoria de Cristo sobre los poderes de las tinieblas. Los ángeles de Dios siempre han estado involucrados en el plan de la redención. Desde el
anuncio de su nacimiento hasta su resurrección. Vemos a los ángeles actuando como mensajeros y guardianes de la voluntad de Dios. La propia Biblia afirma que los ángeles anhelan entender los misterios de la salvación. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Esto significa que la bajada de Cristo al infierno no fue solo un evento humano, sino también un evento cósmico, observado por toda la creación celestial. Los ángeles fieles contemplaron esta escena y glorificaron a Dios al ver su justicia cumplida. Por otro lado, los demonios y las fuerzas de las tinieblas fueron confrontados directamente con la soberanía de Cristo. El apóstol Pedro nos dice que Jesús predicó a los espíritus en prisión. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Esto puede significar que él hizo un anuncio a los ángeles caídos, declarando que su destino de condenación eterna estaba sellado. Estos espíritus son mencionados en Judas, capítulo 1, versículo 6, donde se habla de ángeles que no guardaron su posición original y fueron aprisionados hasta el juicio final. Además, la bajada de Cristo al infierno representó el colapso definitivo de la autoridad de Satanás sobre la muerte. Hasta ese momento, Satanás era visto como aquel que tenía cierto dominio sobre los muertos, pues el pecado llevaba a los hombres al Hades. Pero al descender allí, Jesús tomó las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Esto significa que la muerte ya no pertenece al diablo, sino que está bajo el gobierno absoluto de Cristo. Otro punto importante es que los demonios siempre temieron la llegada de ese día. Durante su ministerio terrenal, cuando Jesús expulsaba espíritus malignos, ellos preguntaban: ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Mateo capítulo 8, versículo 29. Esto muestra que sabían que un día enfrentarían su derrota completa ante Cristo. La bajada de Jesús al infierno pudo haber sido una manifestación parcial de ese juicio, una muestra de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando Satanás y sus ángeles sean lanzados al lago de fuego para siempre. Este evento también refuerza la verdad de que ninguna fuerza espiritual puede oponerse al gobierno de Cristo. Él ya ha vencido y su victoria es definitiva. Si los ángeles celebraron y los demonios temblaron, esto significa que el impacto de la bajada de Jesús al infierno reverberó por toda la eternidad. La promesa de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz es una de las declaraciones más impactantes de la Escritura. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Estas palabras plantean una cuestión teológica crucial. Si Jesús murió y descendió al infierno, ¿cómo podría estar al mismo tiempo en el paraíso? Para entender esta conexión, es esencial analizar el significado del paraíso en la visión bíblica y cómo la bajada de Cristo al infierno encaja en este contexto. La palabra paraíso es de origen persa y significa jardín o lugar de delicias. En el contexto judío, el paraíso estaba a menudo asociado con el seno de Abraham, un lugar de descanso para los justos después de la muerte. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Este lugar no era el cielo definitivo, sino una especie de espera temporal hasta la consumación de la redención. Antes de la resurrección de Cristo, los justos no podían entrar directamente en la presencia de Dios, ya que el sacrificio definitivo aún no se había realizado. Cuando Jesús le dijo al ladrón que estaría en el paraíso ese mismo día, estaba confirmando que su obra redentora abriría el camino para que los justos entrasen en la presencia de Dios. Esto sugiere que la bajada de Cristo al infierno tuvo
Un propósito doble: proclamar su victoria sobre los impíos y conducir a los justos al verdadero paraíso. Esta idea se alinea con la declaración de Pablo de que al morir, los creyentes no van a un lugar intermedio, sino que están con Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Esto indica que después de la resurrección de Jesús, el paraíso fue trasladado a la presencia directa de Dios. Ahora, aquellos que mueren en Cristo no van más al seno de Abraham, sino directamente a la gloria celestial. La promesa al ladrón en la cruz no contradice la bajada de Jesús al infierno. Por el contrario, confirma que su misión en el mundo de los muertos tuvo como objetivo sellar la redención de los justos, transportándolos del Seol a la plena comunión con Dios. El ladrón arrepentido fue uno de los primeros en experimentar esta transición, convirtiéndose en un símbolo de la gracia de Cristo, que salva incluso en el último instante a aquellos que se vuelven hacia Él. La victoria de Cristo sobre el infierno no fue solo un evento pasado, sino una realidad que impacta directamente la vida de todos los creyentes. La descida de Jesús a las profundidades del Seol, seguida de su resurrección, cambió completamente el destino de la humanidad. Si antes la muerte era el fin inevitable, ahora se ha convertido en un paso hacia la vida eterna. Pero, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esta victoria para aquellos que siguen a Cristo? En primer lugar, la victoria de Cristo sobre el infierno significa que los creyentes ya no deben temer a la muerte. El apóstol Pablo declara: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh infierno, tu aguijón? 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Esto significa que la muerte ha perdido su poder de separación entre Dios y su pueblo. Para aquellos que están en Cristo, la muerte ya no es una condena, sino una transición hacia la gloria eterna. En segundo lugar, esta victoria garantiza que Satanás ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Antes de la obra redentora de Cristo, el enemigo usaba la muerte como un arma para mantener a la humanidad encarcelada en el miedo y el pecado. Pero ahora, Cristo posee las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Y esto significa que el diablo ya no tiene el poder de reclamar nada sobre aquellos que pertenecen al Señor. Además, la resurrección de Cristo nos da la certeza de nuestra propia resurrección. Pablo enseña que Cristo fue las primicias de los que duermen. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Lo que significa que Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, pero no será el último. Todos los que están en Él serán resucitados para la vida eterna. Y esto nos da esperanza para enfrentar cualquier sufrimiento presente. Otra consecuencia fundamental de la victoria de Cristo sobre el infierno es que el Evangelio ahora puede ser predicado con total autoridad y poder. Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nuestra fe sería vana. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Pero porque Él venció, tenemos un Evangelio vivo, capaz de transformar vidas y liberar a aquellos que están atrapados en el pecado. El infierno ya no puede mantener a nadie cautivo, porque la gracia de Cristo ha abierto las puertas de la salvación para todos los que creen. Esta victoria nos recuerda que el infierno no tendrá la última palabra. Al final de los tiempos, la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Y no habrá más separación entre Dios y sus hijos. Este es el destino final del enemigo y de todos los que rechazan la salvación. Pero para los creyentes, la eternidad será un lugar de plena comunión con Dios, sin dolor, sin sufrimiento y sin muerte.
La descida de Jesús al infierno no fue un evento aislado del pasado, sino un acontecimiento que tiene implicaciones espirituales directas para la Iglesia hasta el día de hoy. La victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno no es solo una verdad teológica, sino una realidad que transforma la vida de los creyentes y moldea la identidad de la Iglesia. Pero, ¿cuál es el verdadero impacto de esta descida para aquellos que siguen a Cristo? En primer lugar, la descida de Cristo al infierno nos enseña que no hay lugar donde Dios no pueda actuar. Muchas veces, en el caminar cristiano, podemos sentir que estamos espiritualmente atrapados en lugares de oscuridad, miedo o desesperación. Pero la descida de Cristo al mundo de los muertos nos muestra que no hay profundidad donde el poder de Dios no pueda alcanzarnos. Así como Él entró en el territorio del enemigo y tomó las llaves de la muerte y del infierno, Él también puede entrar en cualquier situación y transformar cualquier realidad. Otro profundo enseñanza es que la Iglesia no debe temer al infierno. Cuando Jesús declaró, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo, capítulo 16, versículo 18. Estaba afirmando que el reino de las tinieblas no puede resistir el avance del Evangelio. Esto significa que la Iglesia no es una institución frágil y defensiva, sino un poderoso ejército, llamado a tomar territorio y destruir las obras del diablo. Cristo ya ha vencido y la Iglesia camina en esa victoria. Además, la descida de Cristo al infierno refuerza la doctrina de la redención total. Esto significa que la salvación ofrecida por Jesús no es superficial, sino profunda y completa. Él no solo perdona pecados, sino que libera, restaura y da nueva vida. Si Él descendió al abismo más profundo para cumplir su misión, esto nos enseña que no hay persona, no hay historia y no hay pecado que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Este evento nos enseña que la Iglesia vive en un tiempo de autoridad espiritual. Como seguidores de Cristo, no estamos luchando por una victoria, sino a partir de una victoria ya conquistada. Él descendió al infierno, triunfó sobre Satanás y ahora comparte esta autoridad con su Iglesia. Esto significa que no somos llamados a vivir asustados por el miedo, sino a actuar con osadía, sabiendo que el infierno ya ha sido derrotado. La descida de Cristo al infierno no fue solo una misión de rescate, sino una declaración de poder y soberanía. Para la Iglesia hoy, esto significa que el Evangelio es un mensaje de libertad, que rompe cadenas y trae la certeza de que la última palabra siempre será la de Dios. La bajada de Cristo al infierno es uno de los temas más debatidos y muchas veces mal comprendidos dentro de la teología cristiana. Diversas interpretaciones surgieron a lo largo de los siglos, algunas coherentes con la Escritura y otras basadas en conceptos equivocados. Aquí vamos a separar los mitos de las verdades, trayendo claridad sobre este acontecimiento esencial de la obra de Cristo. Mito 1. Jesús sufrió en el infierno como parte de su expiación. Uno de los errores más comunes es la idea de que Jesús fue al infierno para ser castigado por los pecados de la humanidad. Esto no tiene base bíblica. La Biblia enseña claramente que el sacrificio de Cristo fue consumado en la cruz. Juan, capítulo 19, versículo 30. El infierno no fue un lugar de sufrimiento para Jesús, sino un territorio donde Él proclamó su victoria y tomó posesión de la autoridad sobre la muerte y el Hades. Mito 2. Jesús liberó a todos los que estaban en el infierno. Otro equívoco es la creencia de que Cristo descendió al infierno para dar una segunda oportunidad de salvación a todos los que ya habían muerto. Esto no está de acuerdo con la Biblia.
La palabra de Dios afirma que a los hombres está ordenado morir una vez, viniendo después de esto el juicio. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Aquellos que rechazaron a Dios en vida no recibieron una nueva oportunidad después de la muerte. Verdad 1. Cristo proclamó su victoria a los espíritus en prisión. El apóstol Pedro afirma que, después de su muerte, Jesús predicó a los espíritus en prisión. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Esa predicación no fue una oferta de salvación, sino una declaración de la victoria definitiva del reino de Dios sobre las tinieblas. Verdad 2. La bajada de Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. El evento de la bajada de Cristo al infierno no fue algo inesperado. El salmista ya había profetizado que el Santo de Dios no sería dejado en el Hades. Salmos, capítulo 16, versículo 10. Esto confirma que la obra de Cristo fue cuidadosamente planeada por Dios desde la eternidad. Estas verdades nos enseñan que la bajada de Jesús al infierno no fue un momento de debilidad, sino de triunfo. Él no sufrió allí, sino que reinó. Él no dio nuevas oportunidades a los condenados, sino que cumplió su misión y estableció su supremacía sobre toda la creación. La bajada de Cristo al infierno fue un evento que marcó el pasado, transformó el presente y apunta hacia el futuro. Si hoy ya vivimos los efectos de esa victoria, la Biblia nos enseña que la consumación final aún está por venir. Al final de los tiempos, habrá un último y definitivo enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La palabra de Dios afirma que el infierno y la muerte serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Ese será el momento final de la victoria de Cristo sobre todo mal, y la muerte dejará de existir. Ese destino final confirma que el infierno no será eterno como una fuerza independiente, sino que será destruido junto con Satanás y sus seguidores. Esto significa que no habrá más separación entre Dios y su pueblo. El plan de Dios será completamente restaurado y la humanidad redimida vivirá para siempre en su presencia. Esta promesa final nos da esperanza y certeza. La última palabra no pertenece a la muerte, al infierno o al diablo. La última palabra pertenece a Jesús Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que están en Él ya viven bajo esa victoria. Nada puede separarlos del amor de Dios, y la eternidad será el cumplimiento perfecto de lo que Cristo conquistó al descender al infierno y resurgir en gloria. Si este mensaje trajo revelación para tu vida, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta verdad poderosa. Y queremos saber tu opinión. ¿Qué más te impactó en este mensaje? Escribe en los comentarios. Vamos a leer cada uno. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que fortalecen tu fe y traen enseñanzas profundas sobre la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida grandemente.